La pintura siempre está expuesta a todo tipo de juicios, juicios de carácter ético, estético, espiritual. Todos opinan, todos opinamos sobre la pintura, sobre una pieza. Se genera valor, un precio, un sitio de exhibición en torno a esos juicios o comentarios. La noción de factura, de calidad, siempre es problemática, más hoy en día. Nosotros mismos juzgamos nuestro propio trabajo, lo conservamos, lo alteramos, lo destruimos, olvidando que es parte muchas veces de un proceso mismo. ¿Qué hace que una pintura sea buena? Para ello, hoy en Voces, tengo el enorme gusto de invitar a 4 pintores que nos comparten su reflexión y experiencia en torno a esta pregunta, acompañados de una obra de su elección. Bienvenidos y muchas gracias. Bueno, enfrentemos la pregunta, ¿qué hace a una pintura buena? ¿Qué podría ser que una pintura sea buena? O posiblemente una escultura también, una cerámica, una pieza de arte. ¿Qué hace una pintura a una pieza de arte buena? Bueno, pues si supiéramos, habría eh, manuales, guías, libros de cómo hacerlo, ¿no? Y sí los hay, pero eso depende de cada escuela que te diga, pues los impresionistas dicen una cosa, los barrocos decían otra, los em, prerrafaelitas decían otra, los académicos dicen otra, ¿no? O sea, cada quien tiene una posición personal, una posición específica en su tiempo y en su historia y en su geografía. Y yo creo que esa pregunta, ¿qué hace a a que una pieza de arte o que una pintura sea buena? Es algo pues variable y yo creo finalmente pasajero. No sé, podría ser realismo, podría ser la soltura, podría ser la expresividad, podría decir el trazo, el pincel, la sinceridad, puede decir la fuerza, o el rigor, puede ser el color, o al contrario, la síntesis a un blanco y negro casi de la forma. Eh, Hay mil maneras. Entonces yo creo que la pregunta no es qué es lo que hace a una pintura buena, sino que es una pintura buena. Y yo ahí lo que creo es que una pintura es buena o una pieza de arte es buena si tiene la capacidad de envolverte, de atraerte y de captar tu atención en el momento, en el tiempo, en el instante en el que estás viendo, ese tiempo eterno del, 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 del momento que está, donde estás ahí. Ahora, ese tiempo, ese presente en el que capta tu atención, este, también tiene la continuidad de que exige que también capte tu atención al otro día y después a más tiempo. ¿Por qué? Porque se capta tu atención nada más en este momento, pero ya después te cansa. Entonces es el efecto de un chiste, un buen chiste que te hizo reír en un momento, pero ya después ya es cansado, ¿no? Entonces, la buena el arte bueno, la pintura buena es la que capta tu atención en el momento, pero que sigue captándolo y sigue mostrando distintas aspectos posteriormente. Y eso es finalmente lo que hace un clásico. El clásico es aquel que perdura, ¿no? La vida dura, el arte perdura,
¿no? Y entonces los clásicos son aquellas piezas que atesoramos y que guardamos en el tiempo y precisamente por eso es que sobreviven. Nada sobrevive más que aquello a lo que le dedicamos, lo atesoramos, lo cuidamos. Entonces, creo ahí está la respuesta. No se puede explicar qué es lo que hace a una pintura buena, solo podemos a veces decir qué es lo que es una pintura buena. El pintor Juan Carlos del Valle me ha hecho el favor de incluirme en su blog con una pregunta que parecería extremadamente sencilla, si no fuera que, como todo lo que aparentemente es sencillo, es el resultado de un análisis complejo o que requiere un análisis complejo para poder responder a una pregunta tan directa y tan simple como la que él me hizo. Él me preguntó, ¿por qué es buena una pintura? Entonces, esta pregunta parece fácil de responder y al mismo tiempo es casi imposible. Para empezar, tendríamos que comenzar por definir en qué consiste el arte pictórico, desde mi punto de vista, naturalmente. La imagen pictórica es en sí misma la totalidad del tiempo narrativo. Por ejemplo, en una imagen pictórica nosotros podemos ver el Génesis y la crucifixión simultáneamente. Es decir, la linealidad característica a las demás artes, a la literatura y a la música, queda completamente evitada en la imagen pictórica, cuya característica es la simultaneidad del tiempo pictórico, que así le vamos a llamar. La fotografía, por ejemplo, es la sombra del instante, es decir, es exactamente ese instante, ese fragmento, esa sombra de la realidad que queda capturada momentáneamente, fugazmente, en esa imprecisa medida de tiempo que es el instante. Para esto, para hacer el concepto más claro, bástenos pensar en un retrato. Yo tomo una instantánea, es un retrato fotográfico y es, si soy muy afortunado, la fotografía que recoge la expresión que sintetiza en ese momento toda la expresión y el carácter del personaje retratado. Puedo hacer un estudio fotográfico, tomar cientos de fotografías, pero que son siempre cientos de pequeños instantes. Contrariamente, si yo pinto un retrato, el retrato será también una imagen aparentemente estática, pero que yo habré desarrollado a lo largo de innumerables sesiones. Puede ser que incluso lleve años ejecutar una obra retratística, pictórica o una naturaleza muerta. El caso mismo de Cézanne, uno de los más grandes pintores de naturalezas muertas, el pintor de naturalezas muertas por antonomasia, se dice que ante la posibilidad de que se pudrieran las manzanas que aparecen en sus cuadros, a veces utilizaba manzanas de cera, se dice esto, ¿no? Yo he visitado el estudio de Cézanne en Aix-en-Provence y efectivamente en sus cajoneras existen todos los objetos que él representa en sus cuadros y que no son otra cosa que el pretexto de una organización plástica, de una organización lingüística intraducible, ni siquiera a través de las reproducciones en los libros, a otros lenguajes. La emoción o digamos, la unicidad de la relación entre el espectador y la obra es indisoluble. En el caso de Cézanne, justamente, la estructura, el análisis de la pincelada que después conducirán al cubismo y ulteriormente al así llamado arte abstracto, nos permiten ver hasta qué punto la imagen pictórica no es sino el resultado, la apariencia, en realidad, de un juego de formas geométricas y de volúmenes plásticos
y de leyes muy complejas del cromatismo, que en el caso de la pintura de Cézanne, que he puesto como ejemplo, serían basados en lo que se llamaba la paleta quebrada, los medios tonos, la inagotable gama de grises. Y ahí entramos en el gran problema de la diferencia entre un gris y un color simplemente sucio. Un color sucio es un gris fuera de su lugar, podríamos decir. Ahora bien, una vez que nos hemos adentrado en la dificultad del problema pictórico, así sea sumariamente como lo estamos haciendo, podemos ver que la aproximación por parte del público a una imagen pictórica, es decir, a un cuadro, tiene siempre tres momentos. El primero es, si se trata de un paisaje, por poner un ejemplo convencional, el primero es, qué bonito, qué bien le quedó al artista. Casi parece una fotografía. Se aparece mucho a la realidad. Esa es la aproximación más elemental. Luego sigue una aproximación que vamos a llamarle culta, en donde el espectador observa la obra y dice, me recuerda mucho la obra de Cézanne, por utilizar el ejemplo que ya he tocado en esta cápsula. O se parece mucho, o me recuerda a Picasso, o me recuerda a Piero della Francesca, o me recuerda a Tiziano, o me recuerda a no sé quién más. Entonces, eso ya implica un valor asociativo por parte del espectador que tiene un cierto nivel cultural y valora un determinado objeto porque se parece a otro que ya ha sido debidamente sancionado por la historia, y entonces le encuentra cualidades porque se parece a. Naturalmente, el valor de una obra de arte no radica en ninguna de las dos propuestas anteriores. Radica, al contrario, en un tercer nivel. El tercer nivel es el no se parece a, es decir, es completamente diferente a todo lo que he visto o contiene estas variaciones fundamentales que lo hacen único. A partir de allí empezamos a entender que lo bueno o lo malo, por qué es buena una pintura, son valores éticos que no entran directamente con las categorías estéticas que podrían ser la belleza, la fealdad, incluso la vulgaridad o el refinamiento o tantas otras más. Hemos visto también, abro este paréntesis, a través de los 4 libros de la proporción humana de Durero, inspirados a su vez por Leonardo da Vinci, que las reglas de la, entre comillas, fealdad son las mismas que las de la belleza, es decir, la sección áurea que utilizaban los grandes maestros para definir proporciones en sus composiciones puede utilizarse ya sea para la creación de la Venus de Milo como para la invención de un determinado monstruo que puede surgir, por ejemplo, en la obra de Hieronymus Bosch. Ambos, en el caso de la supuesta fealdad o la monstruosidad o la supuesta belleza en el otro caso, se encuentran sujetos a las mismas normas, solo que combinadas en formas diferentes, pero sujetos a las mismas reglas compositivas, a los mismos cánones de lo que podríamos llamar belleza o fealdad. El problema, en consecuencia, de si es buena o mala una pintura no depende de si aquello que representa es entre comillas bello o es entre comillas feo, porque muchas de las más grandes obras maestras de la historia del arte representan escenas terribles, como por ejemplo Saturno devorando a sus hijos de Goya y el mismo tema tratado por Rubens, ambas obras maestras en el Museo del Prado. En el caso de Rubens, las reglas de la belleza sobrepasan completamente a la escena representada. La tragedia de la escena se ajusta a las normas renacimentales y a las normas del barroco más estrictas, de tal suerte que aun siendo monstruosa la escena, se adecúa perfectamente a estas normas de, entre comillas, belleza. Contrariamente, el cuadro de Goya del mismo tema, Saturno devorando a sus hijos, tiene una correspondencia unívoca, una correspondencia 1 a 1 entre el estilo utilizado por el maestro y la terribilidad o lo terrificante de la escena.
Entonces, vemos que en un caso, la manera de abordar un tema y en el otro pueden tener dos aspectos completamente diferentes. En uno, la elegancia del estilo nos hace olvidar la brutalidad de la escena, y en el otro, la franqueza de la escena, la brutalidad de la escena, es tanto cuanto lo es el estilo pictórico utilizado. De esa manera podemos ver que se disuelven de manera permanente los confines y que se vuelve incluso banal hablar de belleza o fealdad. Si una pintura es buena o mala, no depende tampoco de su calidad técnica, lo cual hoy día es muy difícil de lograr por lo extremadamente complejo del arte pictórico, de su técnica y lo extremadamente costoso. Pero esto tampoco va a determinar que una obra maestra no pueda hacerse con materiales muy precarios, y algunas obras de tipo artesanal no estén hechas con los materiales más costosos. Normalmente los coleccionistas tradicionales prefieren obras en las que se vea ese virtuosismo técnico sin profundizar en los conceptos tan complejos que existen en la estructuración de una obra de arte. De tal suerte que responder a si una pintura o por qué una pintura es buena implica dar respuesta a todas estas interrogantes. Podríamos concluir con una frase de Andy Warhol, después analizada por Herbert Reed, que escribe casi un tratado a partir de la frase de Warhol, que la frase dice: es obra de arte todo lo que el artista diga que es obra de arte. Muy bien, dice Herbert Reed. Vamos a suponer que este enunciado es correcto. Entonces hay que analizar qué es un artista. Y para poderlo analizar, pues tendríamos que empezar por un perfil, digamos, peripatético, en el cual sería a través de los contornos, diciendo todo lo que no es un artista, como llegaríamos a definir lo que es. Pero ese ya sería motivo seguramente de otra cápsula, y pues estoy seguro que no logré responder a la pregunta de Juan Carlos del Valle, pero sí logré abrir una esfera, una verdadera explosión o tal vez implosión de preguntas alrededor del problema que él me planteaba. ¿Por qué es buena una pintura? Ante la pregunta de ¿qué es lo que hace que una pintura sea buena?, a lo que yo respondo: que tenga aura. Todas las cosas tienen aura, ya sea energética o espacial. ¿Cómo se provoca el aura en un cuadro? Con la parte material, aguadas, impastos, barnices y pigmentos. Se aprende a ver con el dibujo, manchando, chorreando, embarrando. Redibujando, modificando, se vigoriza, y así se empieza a activar la materia pictórica y tener sus reacciones, tanto como improntus, accidentes y otros fenómenos de la química. Y así tal vez llegue el milagro de la pintura. Es difícil que una obra de arte se llegue a lograr. La idea de obra maestra en la pintura surge con el fresco de Rafael, la Escuela de Atenas, ejecutado entre 1509 y 1512, donde cobran la misma importancia la forma plástica y el fenómeno temático. Antes de esta época, la pintura era considerada un arte menor. Antes de Rafael, la pintura flamenca debía tener una excelente calidad, e incluso en los soportes. La madera se curaba y con las 12 o 15 capas de temple, la grisalla se iba modificando hasta alcanzar la perfección tanto técnica como espiritual, y así un estándar de calidad que debía ser aprobado por el gremio artesanal para salir a la venta. Ese nivel de perfección técnica y vida espiritual se encuentra en los íconos rusos,
y hasta en los temas profanos y eróticos de los frescos de Pompeya, que siempre tienen aura. También una buena pintura hace que te remita al aquí y ahora. El pintor más el ojo que mira confluyen en la experiencia de la obra. ¿Qué es lo que produce la empatía? Un impulso afectivo, una emoción sensorial, una señal que te ancla en el momento, aquí y ahora. A la par esta acción te hace vivir el tiempo de manera dilatada y efusiva, y te enajena, y te arremolina, te impulsa hacia el pasado y el futuro en una misma totalidad. Este es el instante único que te proporciona una buena pintura. El arte es materia y espíritu. La materia es lo físico, la mano, el músculo, el vientre. ¿Cuál es la diferencia entre efectismo e ilusión? El efectismo es un simple simulacro intencionado para provocar una reacción inmediata, fácil, superficial. En cambio, la ilusión es un espejismo, páramo de espejos, alucinaciones en el desierto, tenebrismo tropical, pesadillas de carnaval. El aura es la esencia de las cosas, es la luz interior del cuadro. Lo que hace una buena pintura o lo que la distingue de los demás es muy subjetivo. El pintor Yishai Hussitman, a quien respeto mucho, decía que una buena pintura no se puede fotografiar o no, nunca es representable en fotografía, tiene algo más. Y una buena pintura, a ver cómo le hacen, tiene que tener un plus, un algo que llame a una persona de la calle para entrar a ver y que nunca vamos a saber por qué se interesó en este cuadro. Yo creo que la mejor manera de saber si un cuadro está bien o está mal, un cuadro propio, es dormir, colgarlo y dormir una semana con él o un mes con él, y si sigue habiendo nuevas lecturas en la pintura, si sigue entreteniendo, es un cuadro que funciona. Del resto, pues todo lo demás es subjetivo, tiene que ver con el pasado del observador, tiene que ver con la manera en la que aborda la pintura el artista y tiene que tener alma, lo cual no es sencillo. Yo creo que eso es.